Bienvenidos al canal Esto Tiene Peso, al segmento Cuéntame tu historia, donde estaremos entrevistando diferentes pastores, ministros y personas que estarán hablando de su testimonio. No se te olvide suscribirte a nuestro canal para estar pendiente de todo lo que está sucediendo. Espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Bienvenido a tu podcast favorito, Esto Tiene Peso. Estamos sumamente gozosos de estar nuevamente en tu pantalla. Si es tu primera vez viéndonos, te pido que por favor te suscribas, le des like a este video y mándaselo a alguien. Sabemos que será de gran bendición para su vida. Nada, hoy tenemos el segmento Cuéntame tu historia con un hombre bastante bendecido. Ha tenido más de 30 años de experiencia en el ministerio. Ha pastoreado aproximadamente 7 iglesias, ha estado en el campo misionero en muchos lugares y sobre todo, aparte del título de pastor, de evangelista, de misionero, hoy en día también tiene el título de mi padre terrenal. Démosle una bienvenida a mi padre, el pastor Raúl Rivera. ¿Cómo está, papá? Dios te bendiga, hijo. Un privilegio en esta hermosa y linda hora de estar compartiendo con usted este podcast. Amén. Eso es así. Bueno, queremos entrar directamente al grano, hacer algunas de preguntas. Como ya mencioné, tiene más de 30 años en el ministerio, ¿correcto? Eso es correcto, hijo. Entonces, aparte de eso, has pastoreado aproximadamente 7 iglesias. Yo voy a dar la recorrida de mi padre. Empezó pastoreando en Vieques, una isla pequeña afuera de Puerto Rico. Después a Massachusetts, ¿correcto? Después de Massachusetts tuve el privilegio de estar en Cleveland, Ohio, que ahí fue la primera obra en la cual yo pude estar. New Jersey. Pero no, en New Jersey estaban de evangelista, ¿no? Y después No. empezaste en Cleveland. En New Jersey estuve pastoreando y después me fui al evangelismo. Ok. Pero cuando yo nací estaba en el evangelismo. Es correcto, sí. Ok. Entonces, pues, estuvimos en Cleveland, Ohio. Entonces tuvimos un tiempo en la Florida, en Texas. Y ahora, de donde están viendo esta transmisión, estamos en Lake Mills, en el estado de Iowa. Estamos aquí en el puro invierno, febrero. Sí, pero ha sido un febrero de gracia, ¿verdad? Porque si miramos afuera no hay nieve. Está bastante bueno. Cayó un poquito de nieve el otro día, pero eso no es nada, ¿verdad? No, esto es un regalo del cielo. 54, eso no es normal. Para este tiempo, ¿no? No. Ha estado en los 50, los 40, gloria a Dios. Entonces, vamos para atrás. Quiero ir para el comienzo tuyo. ¿Usted fue criado en una casa cristiana o cómo fue tu niñez? Bueno, hijo, yo me crié unos padres, mi papá descarriado, mi mamá iba a la iglesia católica, pero una abuela fue la que me llevaba a la iglesia cristiana. Ok. Entonces, tu abuela te llevaba a la iglesia cristiana. ¿Y cómo fue eso para ti? ¿Tú eras un niño, un joven que iba a la iglesia simplemente y pues ibas porque ibas con tu abuela o cómo fue eso para ti? Bueno, mi abuela siempre me llevó a la escuela y mi padre siempre me enviaba todos los domingos y iba con ella, me gustaba. Bueno, luego ella parte con el Señor y luego yo sigo yendo solo a una iglesia que estaba cerca de mi casa con un primo. Iba los domingos solamente. Ok. Entonces, ibas con tu primo. ¿A qué edad fue eso aproximadamente? Tenía 16 años. 16 años. Ok. ¿Fue que tú tuviste ese encuentro con el Espíritu Santo que te marcó? Bueno, tenía 17 años. Dios permite que nazca mi hermano, el más pequeño, y eso fue, bueno, un proceso donde pasamos por un momento, una prueba, y eso nos llevó a acercarnos al Señor. Tenía 17 años cuando Dios se revela a mi vida y acepto al Señor en la iglesia de
licenciado Rafael Torres Ortega en Bayamón con Gille Ávila el 11 de octubre de 1985 a las 10 de la noche, para ser exacto, un viernes. ¡Wow! ¿Y cómo fue? ¿Tú pasaste y ya? Llegué a ese lugar con con mi padre. Mi hermano y yo aceptamos a Cristo el mismo día. Ok. Eso fue, no, el 11 de octubre de 1985, perdón. En el 89 fue que empecé a pastorear. Sí, que me convertí el 11 de octubre de 1985. Ok, entonces, y rápido, 4 años después, fue que empezaste a pastorear. Correcto, tenía ya 4 años más o menos convertido cuando Dios nos permite la primera experiencia pastoral. Tenía apenas 21 años, acabadito de cumplir. Ok, entonces, vemos que entre comillas se podría decir que te criaste en la iglesia, ¿verdad? Entre comillas, entrando y iba los domingos. Ujú, Ok, ujú. ¿cómo fue esos momentos de formación en esos primeros 4 años antes de empezar tu pastorado? Bueno, en aquellos tiempos verdaderamente fue una experiencia única. Recibir al Señor fue una experiencia hermosa. Había un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes, pues Dios nos permite unirnos y vamos al Monte Oré, ahí en Vega Baja. Sí, que nuestra vida era el monte, vigilia los viernes y vimos cosas tremendas, testimonios poderosos, una juventud que amaba a Dios. Verdaderamente fueron aquellos momentos donde marcaron un antes y un después, donde vimos cosas extraordinarias, jóvenes que buscaban a Dios, en la escuela predicábamos, fue una experiencia excelente, tremenda. Entonces, a un monte que se llamaba El Oré, allá en Vega Baja. ¿Te recuerdas de alguna de las experiencias más sobrenatural en ese monte o algo en específico que tú te recuerdas un momento dado estando allí? Bueno, fueron experiencias únicas, tremendas. Recuerdo en un momento dado un campamento que íbamos a ir, nos estábamos preparando para ministrar a unos jóvenes y recuerdo siempre pues nos metíamos en ayuno de viernes para domingo, nos quedábamos el viernes por la noche hasta el domingo en la mañana y recuerdo que un sábado en la mañana se metió Dios en esa capilla y esto fue una experiencia tremenda, poderosa, donde Dios ministró, donde Dios habló, donde Dios nos dejó ver las cosas que iba a hacer en el campamento. Y así mismo lo vimos. Fue una experiencia poderosa. Wow, gloria a Dios. Ok, entonces también después de eso empiezas a pastorear. Ok, explícame. Yo conozco la historia de que cuando llegan a Vieques a empezar a pastorear, llegó el huracán Hugo, ¿correcto? Bueno, sí, Hugo llegó. Nosotros llegamos a Vieques el miércoles. Recuerdo ese miércoles, Dios nos permite compartir con los pastores. El jueves estamos en un culto de ministros y el viernes estamos en la despedida de la iglesia que iba a pastorear. Y ese mismo día ya se estaba rumorando que venía Hugo, sí, que Hugo pasó sábado durante la mañana, la noche. Fue algo donde devastó la isla. Aquello fue una experiencia donde verdaderamente vimos cómo casas se iban volando, casas de madera. Fue una experiencia, pero bien grande. Algo bien importante fue que Dios nos habló antes de llegar a ese lugar. Y Dios nos dijo y nos confirma de que íbamos a pastorear. Y el Señor me dijo que íbamos a llorar lágrimas amargas. Okay. Pero que no temiéramos porque Él iba a proveer todo. Bueno, y yo pensé que el día que llegara a Vieques, pues yo dije, bueno, pues quizás se va a morir mi papá, se va a morir mi mamá. Yo pensé en algo así. Jamás yo iba a pensar en un huracán. Y fue verdaderamente, se cumple la palabra. Lloramos la Allí vimos la mano de Dios, cómo Dios proveyó, cómo Dios se movió en una manera extraordinaria.
Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Hugo se lleva todo, ¿verdad? No quedan muchas cosas en la isla, las casas se fueron volando. ¿Cómo fue ese trato con el pueblo allí? No sé si me entiende la pregunta. ¿Cómo fue? Porque es diferente llegar a un lugar ya establecido, ¿verdad? Que hay una iglesia, hay líderes, hay etcétera, etcétera. Que tienen un templo y un día no lo hay, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo quiero decir algo y es que cuando Dios hace un llamado, juntamente con el llamado, en mi experiencia, siempre Dios ha hecho la provisión. Amén. Por ejemplo, cuando yo voy a Vieques, la iglesia no tenía un templo. La iglesia estaba ubicada en una casa que no era ni un templo, era una casa alquilada y la convirtieron en un templo. Significa que cuando Hugo se lleva la casa, nos quedamos sin nada. O sea, la iglesia se quedó prácticamente al aire. Pero el pastor que había salido, que también había perdido su casa, tenía un terreno al lado y me dejó empezar la obra. Pusimos unos palos y allí comenzó la obra. No teníamos absolutamente nada. Y vimos cómo ministros, Dios los toca y vemos que luego, después de un año y pico, compramos una tierra. Dios proveyó para comprar la tierra. Comenzamos también la construcción. Fue algo retante, bien, bien, bien retante. Pero algo que me enseñó en Vieques fue cómo Dios proveyó todas las cosas. Y el pueblo era un pueblo pequeño. Pero allí pude tener la primera experiencia cuando Dios hace un llamado. Siempre Dios con el llamado va a traer la provisión. Ok. Entonces, se puede decir que desde un principio tuviste a ese Jehová Jireh que estaba proveyendo. Oh, claro, claro, indiscutiblemente. Porque cuando yo voy a Vieques, todo el mundo me dijo, ¿y a qué tú vas para Vieques? Si en Vieques no hay trabajo. Y allí yo pude tener mi primera experiencia donde Dios proveyó todo. Pero cuando digo todo, fue todo. Amén. Ok. Bien que, wow, esas son experiencias únicas, ¿verdad? Porque al ver la mano de Dios, verdaderamente hacer algo de nada, se podría decir. Ujú. Eso solamente lo hace Dios. Ok, entonces, sabemos que empezaste un pastorado a una muy temprana edad. Ahora, quisiera hacerte una pregunta. Tú empezando un pastorado tan temprano, un pastor joven, ¿cuál fue tu desafío más fuerte siendo un pastor tan joven? Bueno, vi que fue un gran desafío porque la gente me veían como el nene. Decían, ahí viene el pastorcito. Ajá. Y claro, porque imagínate, gente mayores. El reto me tocó no solamente, y luego pues quizá hablaremos de algunas otras iglesias, pero vi que fue un reto donde muchos dijeron, vamos a ver si verdaderamente Dios lo llamó. Porque número uno, no sabía de carpintería, no sabía de construcción, no sabía nada. Y yo te puedo decir, hijo, que uno de los tantos testimonios que te voy a contar, y yo quiero contar esto para que la gente escuche. Yo recuerdo que yo no sabía nada de construcción y ya habíamos comprado el terreno y empezamos una construcción. Pero ahora no tenía quien iba a ayudar. Y yo recuerdo que había un hermano de la iglesia que nos íbamos en vigilia por las noches, él y yo, a orar en el terreno a la intemperie. Allí no había nada. Wow. Pero allí nos metíamos, yo recuerdo, nos metíamos, hicimos unos hoyos que prácticamente que era para poner las columnas y nos metíamos a orar. Y mi oración era, Señor, envíanos un carpintero. Yo necesito que me envíe un carpintero. En aquel tiempo envié que había construcciones por todas partes, ¿sabes? Era difícil Claro, encontrar a claro, alguien. porque todo el mundo estaba construyendo, había pasado el Exacto. huracán, todo el mundo tenía trabajo, todo carpintero estaba trabajando, en otras palabras. Pero esto fue una experiencia única. Yo recuerdo que en una ocasión el Señor puso en mi corazón uno de los mejores, mejores carpinteros que había en Vieques en ese tiempo. Estaba trabajando en un restaurante que estaba haciendo algo. Y oí la voz de Dios que me dijo, ve donde él. Él era miembro de una iglesia, se llama Montemoria. Y tremendo, un hombre tremendo. Y oí la voz de Dios que me dijo que fuera donde él.
y que le pidiera ayuda. Entonces yo fui donde él y le hablé y le dije, mira, estamos aquí porque queremos pedirte a ver cómo puedes ayudarnos a trabajar en la construcción. ¿Y sabe lo que me dijo? Yo estaba esperando que usted viniera donde mí porque Dios Wow. me dijo que te ayudara y no te cobrara absolutamente nada. Wow. Y esa era mi Wow, wow, oración. wow. O sea, cuando fui donde él me estaba esperando. Y verdaderamente hizo un templo de la nada que él no cobró, pero nosotros siempre le pagamos siempre ofrenda, le dimos cosas. Pero él me dijo, Dios me dijo que te ayudara. Wow. Y aquí, ahí se puede ver el respaldo de Dios desde un principio. Porque no cualquier persona te va a decir de que no, yo te voy a trabajar de gratis. Eso no existe. No, 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 no. Y en aquel tiempo menos, porque todo el mundo estaba buscando trabajo y todo el mundo trabajaba y él dejaba y él dejaba de trabajar muchas veces. Los sábados estaba trabajando, salía del trabajo a ayudarme. Y él fue prácticamente que metió full power en la iglesia. Wow. Ok. Wow. Entonces vemos desde un principio un Jehová Jireh que estaba proveyendo todo, todo, todo. Wow. Ok. Entonces, ya que vemos tu desafío como un pastor joven, sabemos que pastoreaste muchas iglesias. En todas tus iglesias, ¿cuál sería el desafío mayor en el pastorado general que tú te has encontrado? Bueno, creo que el mayor desafío ha sido en este preciso momento. ¿Por qué? Porque, bueno, Dios me permitió pastorear unos años en Vieques, estuve 3 años y pico, 3 años como 3 meses. Luego Dios me permite ir a, como dice, la Isla Grande, allí pues estuve un tiempo, luego vengo a Estados Unidos, pastoreo en Lawrence, Massachusetts, una iglesia donde, de todas las iglesias que he pastoreado, fue un lugar de un movimiento poderoso. Allí fueron retos de verdad. Allí conocí pues dominicanos donde compartimos. Luego de ahí Dios me permite tener experiencias en otros países que me conecto. Luego voy a New Jersey. Cada lugar fue un reto. Decir Cleveland, Ohio, la Florida, Texas, pero quiero hablar de la última experiencia. Esta es la iglesia número 7 que Dios me permite, pero el reto fue aquí plantar la iglesia desde cero. Y yo quiero enfocarnos y que nos enfoquemos en este testimonio que ha sido un testimonio que yo sé que todo aquel que lo escuche, yo te voy a invitar que escuche esta parte que queremos hablar, porque yo sé que le va a ministrar a alguien, hijo. Es una parte donde verdaderamente podemos entender que Iowa ha sido un reto, pero un reto bueno. Porque cuando Dios trata con nosotros de venir a este lugar, por un año estuvimos orando. Y actualmente este lugar es la primera iglesia hispana que prácticamente existe en el lugar donde nosotros estamos. Así que Dios nos llama a este lugar. Y a medida que sigamos hablando, te voy a dar el testimonio de este lugar, Claro. donde vemos el principio y ahora al final, que no voy a decir, ¿verdad?, que es el final del ministerio, pero vemos la última iglesia, sucede algo, pero extraordinario. Amén. Ok, entonces el desafío más grande, entiendes que hasta ahora ha sido aquí, Claro, en Iowa. porque la mayoría de las otras iglesias, yo no las fundé desde cero. Claro, ya estaban establecidas. Claro, eran Usted iglesias, fue instalado. exacto, fueron iglesias pequeñas, pero ya tenían, o sea, un cuerpo, ya tenían una junta administrativa y yo solamente continué lo que otro había empezado. Exacto, ok. Pero aquí empezamos completamente en cero. Ok, entonces vamos a entrar directo a ese testimonio, no perdamos tiempo, podemos hablar si nos da tiempo de los viajes misioneros después, porque sí me gustaría que la gente escuchara un poco de esos viajes, pero entiendo que hay una prioridad de hablar de este lugar porque son testimonios que le va a infundir fe a alguien. No, una fe increíble, hijo, porque todo el mundo, cuando escucha el testimonio nuestro, dice, pero es que es imposible. Sí, ok, entonces, primero que nada, hablemos del templo. Hablemos, ¿qué fue lo que sucedió aquí?
Cuéntanos el cuento. Bueno, Cuéntame tu historia. Iowa fue un pastor que me llama y yo pues no estaba pastoreando, estaba en Texas, San Antonio, y pues me llama y me dice, bueno, ¿qué tú piensas hacer? Y dije, bueno, estoy tranquilo. Y me dice que había un grupo de puertorriqueños que se estaban reuniendo. Su hermano había comenzado a visitar este lugar. Él era pastor en Minnesota y me invita a que viniera a ver el grupo porque actualmente la compañía donde estaban llegando los puertorriqueños, que era Winnebago, pues ahí había un grupito que él estaba viendo una vez, estaba viniendo una vez al mes y se estaba reuniendo un grupito. Bueno, el testimonio es muy largo, pero me invitan, vengo con mi esposa a ver este lugar. Y cuando lo veo, tan pronto lo vi, yo vi la visión. O sea, vine en puro invierno, Claro. en diciembre, lo que había era nieve por todas partes, pero yo vi los campos, yo vi, ¿sabe? Pude ver más allá de lo que estaba viendo a través de los ojos naturales, podía ver en el espíritu que había una necesidad. Por un año oramos. Amén. Y luego del año, Dios nos permite llegar hasta aquí, donde Dios nos permite, pudimos conseguir una casa para llegar a este lugar, pero comenzamos precisamente para una fecha de Semana Santa. Comenzamos el domingo, día de resurrección, fue nuestro primer curso. Okay. Y fue una experiencia muy bonita, comenzamos el grupo. Luego de haber llegado, precisamente ahora, a finales de marzo, cumplimos 3 años de haber llegado a este lugar. Okay. Y cuando llegamos, comenzamos la obra en un hall de un banco. Y al mes, hijo mío, de estar aquí al mes, un pastor que conocí, pastor de una iglesia luterana, pues fui donde él para ver si me podía rentar las facilidades para compartir el templo con él. Claro. Y él me dijo que quería hablar con la junta y luego de estar en ese local, aquí pasó algo. Nosotros hablamos con el banco, le enseñamos que éramos una organización sin fines de lucro, que estábamos incorporados, que estábamos en ley, Sí, ¿sabe? sí, Todo sí. en ley. Claro, claro, todo en orden. Y el banco dijo, bueno, de ahora en adelante ustedes no van a pagar nada. Y la gente dice, ¿what? Bueno, eso fue al mes. En el próximo mes que tengo esta reunión con el pastor me dice que iba a hablar con el board para ver cómo podía ayudarnos. A los 2 meses de estar aquí, fuimos a una reunión con el board de la iglesia. Y pues ya habíamos conseguido un local, entre comillas, habíamos hablado con una persona para empezar. Y yo iba a decirle que ya no necesitaba el lugar, que ya la iglesia, bueno. Y cuando me senté con la junta y me dijo, nosotros tenemos para usted algo mejor. Y yo dije, ok, algo mejor. Me dijo un miembro de la junta de la iglesia. Okay. Y me dice, hay un pueblito aquí que están vendiendo una iglesia. La pregunta es, ¿sí o no? Están esperando una llamada. Yo voy a alzar el teléfono si usted me dice que sí. Y si usted me dice que no, también. Sí, que están esperando una respuesta. Y yo me quedé frío porque yo no iba preparado para eso. Y dije, pero, Claro. ok. Y me dijeron, sí. Entonces yo dije, ok. No, y más una iglesia que esta reunión sucedió después de cuánto tiempo estar aquí en Iowa. A los 2 meses. A los 2 meses. Entonces, imagínate una iglesia que apenas tiene 2 meses de haber empezado, de que quieren comprarle un templo. Eso es imposible. No, y que nos ofrecen un templo. Y al Claro. ofrecernos, yo dije, bueno, ok. Dije que sí. Y ahí mismito el hombre alzó el teléfono y dice, sí, ellos quieren ver el lugar. Y bueno, después que hablamos, le pregunto, ¿y cuánto están vendiendo el templo? Bueno, el templo están pidiendo $18,000. ¿Cómo? $18,000. Y yo dije, ok, yo quiero verlo. Bueno, no había suficiente dinero, no había nada porque estamos empezando, el grupo era pequeño y prácticamente apenas el grupo estaba empezando. Y yo dije que sí. Fui a ver el templo. Cuando fui a ver el templo, porque ellos me dijeron, nosotros queremos hacer con ustedes lo que otra iglesia hizo con nosotros. Escucha esto. Esta iglesia que nos están ofreciendo ayudar para comprar el templo, otra iglesia los había ayudado a ellos. O
Sí que ellos en gratitud, mira lo que es la gratitud, mira lo que es la honra. Ellos quisieron hacer con nosotros lo que otra iglesia había hecho con ellos. Entonces, ellos nos ofrecieron ayudarnos y me dijeron, no solamente quiero decirte que te vamos a conectar con otras iglesias. Y como, bueno, ok, como a las 2 semanas me llama un pastor americano y me dijo, ¿ustedes son los pastores Rivera? Sí, queremos hablar con ustedes, ok. Y cuando llegamos me preguntaron, ¿en qué usted cree? Y yo dije, bueno, yo creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya, santo! Usted es de lo nuestro, dijo él. Y él dice, ustedes son nuestra oración contestada en este lugar. Llevamos años orando por ustedes. ¿Cómo así? Sí, él nos dijo, ustedes son nuestra oración contestada y yo lo he mandado a buscar porque hemos estado orando por ustedes. Y yo quiero decirle que no solamente los hemos mandado a buscar para conocerlos, queremos aportar y queremos ayudarlos. Oh, wow. Y me dijeron, y he entendido que están a punto le ofrecieron un templo. Y yo me fui a un monte a orar por ese templo. Porque luego me entero de que había otra persona que estaba interesado en el templo. Eso es otro testimonio. Nos fuimos al monte y cuando oramos, Señor, reclamamos ese monte y el Señor obró de tal manera que me llaman y me dicen que me van a vender el templo. Ahora, la iglesia y el pastor que me mandó a buscar, que me dijo que me iba a ayudar, me dijo, yo te quiero ayudar. Pero escucha esto. Yo quiero que ustedes entiendan que cuando Dios llama a un lugar a alguien, una cosa es cuando tú vas y otra cosa es cuando eres enviado. No, Dios te manda, claro. Cuando Dios es el que te envía, Dios va a proveer todas las cosas. Y yo recuerdo que el pastor me dijo, y yo quiero decirle a ustedes que hablé con la iglesia, un día vine a mi casa, y quiero decirte que de ahora en adelante la iglesia te va a adoptar. Así que la iglesia me adoptó porque ellos decían que éramos la oración contestada y la iglesia empezó a darnos una aportación desde ese día. Wow. Y no solamente eso, más luego ellos nos dicen, ahora ya que te hemos adoptado, ahora te vamos a ayudar a comprar el templo. Ay, papá. Significa que yo hice un llamado por el Facebook, eran 18 y yo recuerdo en una noche ya llevaba por 13,000 en un mes. 13,000 en un mes. En un mes. Yo levanté en una noche casi como algunos $5,000. Y la iglesia nos dio una aportación. Yo recuerdo que en la iglesia que nos llevó también nos ayudó. O sea, comenzó Dios a moverse de tal manera que aquí lo más importante fue cuando fui a ver el templo estaba bastante deteriorado. Yo dije, bueno, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Testimonio largo, pero lo resumo en que Dios nos permitió que nosotros llegáramos a finales de marzo, comenzamos la primera semana de abril, mayo pasaron en el banco, junio y julio esperamos y en agosto estábamos comprando la propiedad cash. Wow, 18,000 cash. $18,000 cash. Y ahora dije, bueno, ya compramos y luego Dios nos permite reconstruir el templo por dentro, que la gloria para el Señor, que la gente tiene que ver. No fue un espectáculo, pero lo pusimos al día. Y Dios proveyó todo, hijo. Todo, todo, todo. Cuando digo todo, escucha, recuerdo que un día el pastor americano viene y me dice, Raúl, ¿por dónde vamos? Ya íbamos a cerrar el negocio. Y me dijo, ¿tienes el dinero? Le dije, pastor, todavía falta algo, pero no se preocupe. Y me dijo, yo quiero venir para decirte que si el día de el cierre faltare algo, nosotros lo vamos a poner. Wow. No, ese hombre fue enviado por Dios. No, indiscutible. Y hasta el día de hoy, quiero que ustedes sepan, los que van a ver este video, hasta el día de hoy, hijo, esa iglesia todavía nos aporta una asignación mensualmente. Wow. Cuando vino aquí me dijo, pastor, ¿usted puede tomarlo para ustedes o puede tomarlo para la iglesia? ¿A nombre de quién hago el cheque? Le dije, no, hágalo a nombre de la iglesia. Y todos los meses, esa asignación. Wow. Y wow. no tiene que ver nada con nosotros. Claro. O sea, no es un movimiento, no tenemos nada. Ellos aportaron y hasta el día de hoy hemos visto la mano de Dios. Y no solamente él,
otros pastores empezaron a mandarnos a buscar y decir, ustedes han sido nuestra oración contestada en este lugar. Americanos, no hispanos, Claro. americanos. Luego se acercaron algunos hispanos, pero los mismos americanos estaban. Sí, yo quiero decirle a la gente que van a ver este video, si Dios te está llamando a un lugar, nunca, escucha bien, nunca te adelantes al plan de Dios. Una cosa es el llamado y otra cosa es la hora de Dios y el momento. Yo estuve orando por un año y cuando llegué, todas las cosas han sido alineadas hacia el frente. Y hemos visto la provisión, hemos visto todo para la gloria del Señor. Y hoy por hoy damos gracias a Dios. Dios ha seguido proveyendo y de qué manera. Wow, entonces se podría decir, es como cuando un Jonás que cuando finalmente llegó a Nínive, lo que él dijo con 8 palabras, un pueblo entero se salvó. Entonces vemos que cuando es Dios que te manda a un lugar, lo que él dice, él va a cuidar de ti, él va a mandar su ángel guardiante alrededor, él va a poner gente específica en tu vida para que los hijos de él estén asegurados ahí. Indiscutiblemente, y hemos visto la mano de Dios, cómo Dios ha proveído, cómo Dios se ha ido moviendo y claro, ha sido fuerte, ha sido un reto sumamente grande porque este lugar hay una cultura diferente. Y yo recuerdo que el pastor americano, estando aquí donde mismo estamos ahora mismo sentados, me dijo, pastor, tengo que decirle algo, y es que el lugar donde usted ha pastoreado en otros lugares, jamás piense que este lugar va a ser igual que los demás. Inclusive me dijo, usted va a tener que cambiar de mentalidad. Y yo, bueno, lo escuché y hoy por hoy ha sido una gran verdad lo que aquel gran hombre de Dios nos dijo. Ok, entonces, y explícame, porque esta es ya la iglesia número 7. ¿Cuál ha sido la diferencia más grande? En todas las iglesias. Entonces, ajá, ¿cuál ha sido, lo que él dijo? ¿Qué es lo más diferente aquí comparado a todos los otros lugares? Bueno, este lugar es un lugar donde hemos tenido que verdaderamente una guerra espiritual, donde nunca, nunca, nunca en la vida había visto ataques, pero ataques espirituales, donde vemos, donde hay mucha, 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 mucha religiosidad. Gente que pues, como es un lugar pequeño, a veces uno se enfrenta con los testimonios, los malos testimonios que la gente da. Y ese ha sido un reto grande donde yo sé que quizás, bueno, quizás no muchos van a ver este video. Y es difícil, hijo, cuando mucha gente de la misma iglesia van al trabajo en el mismo lugar. Claro, Y eso ha sido un reto porque muchas veces me he tenido que cohibir y decir, de tener esa separación entre el pastor y un compañero de trabajo. claro, claro, claro. Eso ha sido un reto grande donde el pastor he tenido que ver porque quizá la gente piensa, bueno, el pastor le está diciendo eso por mí y ha sido fuerte. Ha sido fuerte porque nunca en la vida había vivido lo que he tenido que vivir aquí, aún trabajar con la misma gente de la iglesia y claro, ahora ha sido un poquito más fácil en el sentido de que pues ya no es el grupo que estaba antes en el sentido que todos trabajan juntos, pero fue un reto. Al principio fue sumamente grande ese reto porque no es lo mismo cuando van a la iglesia de gente de diferentes lugares que tú los ves ahí, como dice uno, todos los días. Los ves en el trabajo, pero ahora los ves en la iglesia. Y tener esa, es distinguir en esa diferencia entre lo que es el trabajo y lo que es la iglesia. Claro, Ha ok, sido fuerte. ok, ok. Entonces, vemos que obviamente, eh, Dios ha estado respaldando tu ministerio desde un principio, vemos desde Vieques hasta ahora, siempre ha sido Dios proveyendo. Ahora, aquí, en este lugar, vemos el respaldo de Dios de una manera sobrenatural. Dios proveyendo $18,000 para un templo, saldarlo cash. Eso es, solamente Dios lo hace. Pero entonces, te quisiera preguntar, en el mundo espiritual ya hemos hablado de lo que Dios hace como un proveedor, cómo Él ha guardado de ti en todos estos años de ministerio. En el mundo espiritual te quisiera preguntar, ¿qué es lo más difícil aquí? Aparte de los testimonios,
eh, porque tú sabes que muchos lugares, y que mucha brujería, o otros lugares un espíritu fuerte de religiosidad, etcétera, etcétera. Aquí, ¿cuál sería el punto en donde tú dices, ok, tenemos que atacar esto primero porque la mayoría es esto? No sé si me entiendes. Claro, sí, el reto grande en este lugar ha sido aquí, a pesar de que es un lugar muy tranquilo, hay mucha brujería. Y ese ha sido el reto, donde vemos a un gente que quizá, si uno piensa que no, directamente trabajos, ya es algo que no es que tú piensas, sino que vemos personas de aún de la misma iglesia que le han dado cosas. Y ahí es donde hemos tenido que orar. Este lugar hemos visto cómo Dios ha libertado gente, vemos testimonio de personas, ataques, y es un lugar muy, 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 muy fuerte. En la guerra espiritual vemos, este es un lugar donde vemos adicciones por todas partes, jóvenes atados completamente. El reto es gigante, es grande y por eso hemos tenido que levantar el pueblo como nunca, a orar, interceder bien fuerte por este lugar. Ok, entonces, ya como dijiste, esta es la primera iglesia que empieza desde cero completamente. ¿Qué tú piensas que ha sido lo más importante para poder levantar una iglesia de cero? Creo que lo más importante ha sido establecer un fundamento que no ha sido, ¿verdad? No ha sido fácil porque en el sentido de que ver las necesidades en otros lugares, pues quizás la gente llegan y están acostumbrados a la iglesia donde están las diferentes sociedades. Y aquí hemos tenido que crear poco a poco las cosas. Claro. Entonces, hemos tenido que establecer ese fundamento donde todo el que llega, pues le decimos, hay que ir al paso, paso a paso y enseñarle mucho al pueblo. Aquí hemos tenido que enseñar mucho sobre liderazgo, que es donde más fuerte le damos a la iglesia. Claro, formar desde cero los líderes, etcétera, etcétera. Claro, claro, Formación, formación. exacto. Ok, también quisiera hablar un poquito sobre cada pastor, cada ministro tiene su línea, ¿verdad? Eh, Alguna gente le gustan hablar sobre la guerra espiritual, otras personas, los mensajes de Dios son bien cristocéntricos, la salvación, etcétera, etcétera. ¿Cuál tú piensas que para ti todos estos años ha sido el mensaje que a ti más te apasiona hablar de él? Bueno, siempre nuestra línea ha sido una línea de sanidad interior, llevar a la gente a lo que es sanarlo, porque hoy por hoy tenemos gente que lamentablemente le sirven a Dios, pero todavía hay un dolor, gente con faltas de perdón. Aparte de que también hemos metido la línea sobre la guerra espiritual y hemos tenido que entrar, ¿sabes? Dios nos permitió tener un balance entre la sanidad interior y juntamente el mensaje donde equipar a la gente en esa guerra espiritual, llevarlos a entender de que tú tienes un enemigo que no es el vecino, que no es el compañero de trabajo, que quizá no es un familiar, sino tu mayor guerra es con Satanás y aparte de eso, que el corazón sobre todo sea sanado. Yo creo que es el tiempo de que hoy por hoy, escuchaba en estos días, de que hoy por hoy la iglesia se ha estancado muchas veces, no es por falta de oración, hijo, es porque dentro de la iglesia hace falta muchas veces un perdón y donde necesitamos sanar la gente y trabajar con la mente. Hay una guerra fuerte en la mente. Gana, si usted logra ganar esa batalla en su cabeza, usted podrá salir victorioso. Eso es bien interesante que tú dices eso por la simple razón de que la Biblia dice, no me recuerdo bien, sé que en Marcos, no me recuerdo bien qué parte de la escritura, pero la Biblia dice que para nuestros pecados ser perdonados en el cielo, nosotros debemos de perdonar las ofensas de nuestros hermanos. Indiscutiblemente. Entonces, sería como que un poco, ¿cuál sería la palabra? Mejor contradictorio. No, no contradictorio, pero como que una
a waste of time. Perder el tiempo, yo estar tanto tiempo en un evangelio, en una iglesia, asistiendo, sirviendo, lo que sea. Pero al final del día yo tengo una raíz de amargura que yo nunca perdoné, qué sé yo, a lo mejor mi abuelo que me hizo un fallo o algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo mismo inconscientemente perderme por algo que yo decidí ignorar. Bueno, hijo, yo te puedo contar sin número de testimonios que he tenido dentro de las diferentes iglesias que Dios me ha permitido pastorear, pero voy a hablar de una en particular. La primera experiencia, recuerdo que fue en Vieques. Y yo recuerdo que en Vieques había como que se sentía esa opresión dentro de la iglesia. Yo decía, Dios mío, y oraba y metía a la gente en ayuno y eso no se iba, no se iba. Hasta que un día en un culto de oración oí la voz de Dios que me dijo, la iglesia no necesita más oración. ¿Cómo? La iglesia no necesita más ayuno. Y yo dije, pero Señor, entonces, ¿qué necesitamos? Y oí la voz de Dios clarita que me dijo, la iglesia lo que necesita es pedirse perdón Ay, papá. unos a los otros. Hijo, y cuando eso pasó, eso entró como un tsunami espiritual. Y hubo una explosión dentro de la iglesia, que todo aquello que había se fue, cayeron al piso. Y hemos visto en el transcurrir del ministerio cómo muchas veces han habido estancamientos dentro de la iglesia. Y pensamos, vamos a orar, vamos a ayunar. No, hay gente enchismado dentro de la iglesia que tienen que pedirse perdón. Y vemos hasta en el púlpito, vemos pastores que si nos metemos ahí, olvídate, eso es, ay papá. O sea, la gente habla de un evangelio donde muchas veces se dice algo, pero sus actitudes hablan de otra manera. Y ahí es donde nosotros tenemos que reflejar ese amor que habla la palabra de Dios. Que no importa, bueno, me dijiste reto, en este lugar hemos tenido que muchas veces ser confrontados aún con la gente que nos han querido hacer tanto daño y verlos en la calle y decirle te amo, te quiero, extenderle la mano, un abrazo, porque de nada vale que yo diga que amo a la gente y cuando me reúno, no me hable de fulano, no me hable de sutano. Y la gente una vez, te cuento esta experiencia, que en una ocasión unos hermanos me dijeron, pastor, es que usted es muy bueno. Pero ¿cómo es así? Yo dije, no es que yo soy muy bueno, es que yo quiero vivir la palabra. Porque Jesús mismo dijo que es fácil amar al que te ama, pero el enemigo es difícil amarlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, como compañeros, como ministros, como obreros, como miembros de la iglesia, como creyentes, tenemos que vivir lo que dice la palabra. Amarlo. Claro. Y sobre todo sanar esa herida, porque si nos sanamos, pues no tenemos perdón en el cielo. Entonces, ahora que tú dices eso, si bien recuerdo, en el norte tenías un evento de jóvenes, ¿verdad? Que se llama Sanando tu herida o algo así. Cuéntanos un poquito de eso, ya que sé que muchos jóvenes van a estar viendo esto. Cuéntanos un poquito de cómo era ese evento, qué sucedía en ese lugar. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ese tiempo fuimos muy conocidos, la gloria para el Señor, en el área del norte, por un evento que dábamos con los jóvenes. Una vez al año empezamos, lo dimos en Massachusetts, lo dimos en Cleveland. En Cleveland dimos muchos eventos. En Cleveland, en New Jersey lo llevamos a cabo. Era un evento donde lo hacíamos de 2 días. Ok. Siempre lo hacíamos viernes y sábado, donde el viernes predicábamos y el sábado se daba siempre una conferencia y en la noche se terminaba con una predicación. Se invitaba siempre a un cantante y bueno, siempre ministraba yo la parte, siempre predicaba el viernes, traía una conferencia el sábado, siempre en aquel momento o del perdón o sanidad interior o el noviazgo, porque como era prácticamente de jóvenes y se llenaba, fuimos muy conocidos en esa línea y fuimos muy conocidos porque Dios hizo cosas extraordinarias, extraordinarias, extraordinarias. Recuerdo uno de los eventos donde tuvimos en Massachusetts. Aquello fue como a los 5 minutos, no puedo olvidar jamás ese evento. A los 5 minutos cayó una presencia tan y tan poderosa que Dios empezó a hacer grandeza, milagros, libertando gente. Fue algo poderosísimo.
Ok, entonces, ahora que tú mencionas, estamos hablando de los jóvenes, ahora mismo la generación que nos toca hacer mucho del trabajo que ya tú hiciste con tu generación es mi generación. Entonces, quisiera hacerte una pregunta. Usted estuvo con un Randy Island joven, cuando usted se convirtió todavía estaba GJ vivo, mucha gente de sobrenombre que en su inicio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tú me podrías decir que nos falta a nosotros, comparado a esa generación, para ver las cosas que ustedes veían? Porque ahora mismo vemos muchos servicios de que, regresando a la senda antigua, esto y lo otro, como que si se ha perdido, como si algo se perdió en el transcurso del tiempo. ¿Qué tú piensas que se ha perdido en este transcurso del tiempo que esta generación nos toca regresar a eso? Bueno, eh, el monte, la búsqueda con Dios. Ya que hiciste mención, ¿verdad? Y Dios bendiga, compañero, ministro, eh, Randy Island. Randy Island yo lo conocí, bueno, cuando salí de Vieques, lo conocí. Y yo recuerdo, nos metíamos al monte a vigilar en Guaynabo. Nos metíamos de lunes para martes, de ahí salíamos, aquello era algo poderoso. Y yo recuerdo, porque digo, jóvenes, ¿sabes? Yo vi vigilia los viernes con Randy, que eso era algo, milagro de todo tipo, liberaciones. Y yo veía que la gente se metía en el monte a orarle a ayunar. Encerraban 3 días y cuando salían, eso era salvación, milagro. Yo recuerdo en una ocasión, de tantos momentos que tuve con él, en una ocasión fuimos para un evento en Humacao. Y mientras íbamos camino, era una actividad precisamente de jóvenes. Él tiene que predicar, Randy tiene que predicar. Y yo recuerdo que hasta en el camino se explotó una goma. Ya íbamos a llegar, ya estábamos llegando tarde. El enemigo atacando. No, 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 no. Eso, y entonces yo recuerdo que cuando llegamos ese ambiente muerto, eso estaba ahí, wow, la gente mirando, y ya habían cantado que cántico, y ya le iban a entregar para predicar. Bueno, ya vamos a tener que, Meter mano, olvídate. sí, cuando llegamos, y yo recuerdo que él me dice, Raúl, te voy a dar un saludo, y dije, fíjate, no te preocupes eso, no, 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 aquí vamos a meter candela a esto, y aquello estaba, pero no había nada, allí no se movía nada, todo tranquilo. Y yo recuerdo que, ¿verdad? Para la gloria del Señor, le dieron la parte y me dio un saludo, yo le entregué rápido y empezó a hablar y de momento, así de la nada, él dijo, yo veo a Dios aquí. Y todo el mundo preguntaría, ¿dónde estaba Dios? Porque allí no estaban cantando, allí no estaban haciendo nada. Y de momento, ¡pum! Comenzaron la gente a caer al piso, ¡pum! Y comenzaron la gente a correr y un sacudimiento. Y él no había predicado, él no había predicado. Entonces, yo vi eventos con los jóvenes que se metían al monte, o sea, no una emoción, Ajá. no una emoción, donde la gente pasaba al frente corriendo, llorando, a convertirse, a aceptar a Cristo. Yo vi en eventos donde los jóvenes se tiraban al piso. Esta juventud de hoy quizás canta mucho y qué bueno, nos gozamos con los cánticos, pero comparanza a lo que yo vi en el pasado, hace falta una generación que suba al monte. Eso es todo. Y que clame a Dios y que se encierre en ayuno y oración. Palabra de ciencia. Yo vi en aquellos momentos donde Dios hizo llamado, Ujú. como el libro de los Hechos, Yeah. que Dios hacía un llamado evangelista, un llamado de pastor, y ahí mimito Dios capacitaba y Dios llenaba a los jóvenes. Hoy por hoy, lamentablemente, eso escasea. Ya, ya. Pregunto, pues porque sabemos que estamos viendo una generación, eh, de tarima, no de altar, de tarima. Ujú, Porque son muchos eventos, muchos conciertos, mucho brinco, pero vemos que falta una esencia. ujú. Vemos que falta una esencia, entonces entiendo, pues porque hay algo que nuestra generación siempre tiene que entender y es que tenemos que regresar a nuestras raíces. Si nosotros, lo que sucede es que a veces la juventud tiene como a lo mejor se puede decir bochorno de preguntarle a la gente que ya estuvieron o un ego demasiado muy grande para regresar y decir, oye, ¿qué era lo que le funcionaba a ustedes? ¿Entiendes? Entonces, a veces nosotros metemos, tantos errores, etcétera, etcétera, simplemente por no querer preguntar.
Algo tan simple, preguntar, regresar a, oye, yo me recuerdo, yo he visto videos que Dios hacía esto y lo otro. ¿Qué ustedes hacían diferente a nosotros? ¿Me entiendes? Entonces, ahí está, muchachos, hay que regresar al monte. Tenemos que irnos al monte, encerrarnos en un cuarto y buscar el rostro de Dios. No, no, y los jóvenes vamos a comer, vamos al PlayStation, y yo recuerdo muchas veces los jóvenes, los viernes, eso era en mis tiempos, en el monte, todos los viernes se vigilaba en el monte Oré, todo. Y yo Wow. recuerdo en aquel momento, wow. Claro, cuando luego estoy aquí ahora en Estados Unidos ya las cosas eran diferentes, pero vi jóvenes. O sea, vamos a orar para el templo. Se quedaban en vigilia, se quedaban orando. Y ellos buscaban ese movimiento, ¿sabes? Provocando que Dios hiciera algo. Había un hambre mayor, se Sí, podría decir. claro, había una hambre. Y cuando tú decías a los jóvenes, se iban 4, 8, 7, 10. Hoy por hoy, ¿verdad? Yo puedo decir que eso escasea. Ok, muy bien. Entonces, quisiera que me hable un poquito de esto para terminar. Eh, Pudiste viajar y llegar a muchos lugares para hacer obra misionera, ¿verdad? No me digas los lugares, vamos a reservar los lugares por respeto a esas, those countries, ¿cómo es que se dice eso? Ujú, ciudades, Ciudades, países. estados, países, todo eso. Se me fue el español, se me olvidó cómo hablar español. Eh, pero quisiera que me cuente dos historias. Quisiera que me cuente algo lo más sobrenatural que tú has visto en el campo misionero, uno, y una historia que te guste de allá o algo que tú siempre te recuerdes que te marcó. Bueno, yo puedo hablar abiertamente República Dominicana, donde Dios me permitió llegar, que hoy por hoy es mi sueño volver a la República Dominicana. Yo vi en República Dominicana servicio, extraordinario, poderoso, donde verdaderamente Dios me permitió compartir con campañas evangelísticas, donde compartí con fraternidad de pastores. Y, y Santo Domingo es algo único, ver cómo Dios se movía de una manera extraordinaria. Vi cosas tremendas en ese lugar. Y recuerdo también otro lugar que, pues, como dijiste, reservo el nombre, uno de los movimientos más que pude ver en ese lugar que estuve fue ver cómo Dios hizo milagros. Una noche, recuerdo que mientras estaba predicando comenzamos a ministrar y la gente cayeron al piso. Y recuerdo que una señora se levantó testificando de que tenía un tumor en el seno. Y cuando se levantó, ella decía que olía a hospital. Y ¿Cómo, así como lo oye. Y cuando se tocó, no tenía nada. Tenía 2 hernias. Tenía un tumor aquí y 2 hernias. Y Dios le llevó el tumor y las 2 hernias. Desaparecieron. Y esa noche Dios hizo otros milagros, donde eso fue en una casa. Eso no fue en el templo. Y ahí dimos un servicio y verdaderamente Dios hizo milagros poderosos. De los lugares que he estado, verdaderamente experiencias que hoy por hoy le oro a Dios que me permita volver. República Dominicana ha sido uno de ellos que verdaderamente fueron extraordinarios, momentos únicos donde Dios nos permitió estar en el campo y ver cosas poderosas. Pero nuevamente le oro a Dios también para que me permita llegar, y esto lo menciono, ¿verdad? Algún día llegar a Cuba nuevamente, donde Dios nos permitió trabajar. Así que Dios es un Dios de milagros, Dios no ha cambiado, pero hoy más que nunca le oro al Señor para que siga abriendo esas puertas. Amén, amén, amén. Ok, entonces, y mencionaste algo, bueno, yo conozco que por algún tiempo Dios te permitió, y todavía el sol de hoy permite fluir bajo el don de sanidad, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha sido, aparte de ese tumor, qué ha sido otro milagro que tú has podido ver con tus propios ojos al respecto de la sanidad? Hemos visto personas que Dios ha sanado en el instante la espalda. Recuerdo en un momento
en un momento dado que el Señor me sanó mi de espalda. Tenía 2 discos herniados y el Señor me sana. Pero luego llegué a ir a servicios donde yo sentía un dolor otra vez. Ok. Y el Señor me decía, es que aquí hay gente que tiene doble espalda. Recuerdo una campaña en Chicago, una persona, yo dije, aquí hay una persona que tiene un padecimiento de espalda. Entonces se levanta una persona y dice, bueno, él no está aquí, pero ese es mi esposo. Y dije, bueno, usted pase, vamos a orar porque yo sé que Dios va a hacer un milagro. Y en el momento que oré por ella, dije, Dios hizo el milagro. Eso fue sábado. El domingo, cuando fuimos al templo, el hombre estaba sentado en la primera banca. Y ella dice que tan pronto yo oré por ella, en la casa Dios lo levantó a él. Wow. Y no solamente eso, también hemos visto cómo ha fluido, ¿verdad? Para la gloria del Señor, la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y hemos podido ver cómo Dios se ha estado moviendo ahora para este tiempo como nunca. Entiendo que cada lugar es un lugar de reto y hoy más que nunca le pedimos a Dios que dentro de donde estamos hoy, Dios siga manifestando esos milagros que hacen falta. Amén, claro. Entonces, en un momento dado te sucedía que te daba ese ardor y tú sabías, eso era como Dios comunicándote, aquí alguien necesita eso. Una señal, Ok, una señal. ok, wow. Dios obra de manera misteriosas. Ujú, ujú. Entonces ya para terminar, regresemos al campo misionero, Cuéntale a las personas, yo quiero que tú le cuentes a las personas de la vez que los buscaban en el campo misionero y los guardias le pasaron por el mismo lado. Cuéntale a la persona para terminar. Bueno, eso fue una experiencia única en este viaje. Yo recuerdo que yo le pedí al Señor, ¿verdad? Que si nos había llevado a ese lugar, que Dios hiciera milagros. Y yo recuerdo que Dios nos permitió en un saludo, comenzó Dios a sanar a la gente. Y recuerdo que cuando iba para el hotel, nos dicen, a ustedes los están buscando. ¿Cómo así? Y él dice, bueno, sí. Y yo dije, ¿quién? Bueno, estaba buscando el gobierno. Y empezamos a orar. La iglesia donde estaba se puso a orar. Y aquello fue algo poderoso, algo extraordinario, donde Dios nos permitió, pasamos por el frente de la policía y no nos vieron. Yo digo que fue Dios. Y cuando regresamos luego del viaje, la pastora nos dijo, verdaderamente Dios estaba con ustedes. Wow. Porque los estaban buscando y Dios nos hizo invisibles. No nos vieron. La gente fueron a buscarlos. ¿Dónde estaban los misioneros? Y ya habíamos salido del país. Wow, gloria a Dios. Vemos que Dios es un Dios que nunca falla, Dios es un Dios que siempre respalda, Dios es un Dios que su poder es evidente donde se deja manifestar. Entonces, ya hemos llegado a la última parte de esta entrevista. Pastor, papá, ¿algunas últimas palabras que le quiera decirle a las personas? ¿Algún consejo que le quisieras dar a esta juventud? ¿O algunas últimas palabras que quieras Bueno, compartir? hoy quiero recalcar que la juventud de hoy, más que nunca, yo entiendo que para este tiempo Dios todavía sigue llamando jóvenes. Y bueno, ya que estamos aquí, le oro a Dios para que cada día Dios te levante a ti, hijo. Amén. Ha sido una bendición. No es porque esté aquí en tu programa, pero como pastor, como padre, he visto tu crecimiento en Dios y eso me llena de gozo, me hace sentir orgulloso. Y yo entiendo que lo que estás haciendo vas a impactar a esta juventud, que yo sé que te escucha y hoy más que nunca puedo observar un mensaje que tienes, un mensaje de, como dice tu podcast, esto tiene peso. Amén. Sí, que hay una palabra de peso que Dios ha puesto en tu vientre y ha puesto en tu vida. Cada día lo vas puliendo más y bueno, recalco que estuviste con nosotros ahora aquí en Iowa y fue un impacto tremendo. La iglesia muy cantada, quedaron impactados los hermanos, la palabra. Yo como tu padre te decía, no conozco a mi hijo, porque verdaderamente fue una experiencia extraordinaria, linda en el Señor, con una madurez en Dios y una madurez en el ministerio. Amén.
Y verte a ti es verme a mí, cuando yo comencé en mis comienzos, pero una gran diferencia, bastante grande, donde en aquel tiempo quizás yo no tuve un mentor, una persona. Yo lo que sabía era orar, ayunar y buscar a Dios y Dios, pero verte a ti en este tiempo, lo que has ido logrando, eso me llena de gozo Amén. y de orgullo. Amén. Amén. Quiero terminar en este comentario. Algo que yo he podido aprender a muy temprano es que en un momento dado Salomón escribió en los proverbios que la sabiduría se encuentra en la multitud de consejeros. Ujú. Entonces, cada joven, cada persona que esté escuchando esto, les animo que cualquier persona que esté en tu vida, que tú entiendes que tiene algo que tú no conozcas, que tú desconozcas, que a lo mejor tú sabes que saben más, péguesele a esas personas y sea como una esponja. Absorbe todo lo bueno y desecha todo lo malo. Para mí eso ha sido lo más importante en esta temporada de mi vida, porque entiendo que Dios nos llamó para un tiempo y necesitamos ser efectivos. Amén. Entonces, amados hermanos, ya hemos llegado al final de este podcast. Muchas gracias, pastor, papá, por estar con nosotros en el canal Esto Tiene Peso. Nuevamente los invito a suscribirte a esta página. Mándale este podcast a alguien. Sabemos que será de grande bendición para ellos. Pastor, haz una oración para terminar el Gracias. programa. Claro que sí. Padre, en el nombre de Jesús, te presento en esta hora a aquellas personas que van a ver este programa. Te pido que una vez más tú te glorifiques en la vida de ellos. Declaro, si hay algunos que estén enfermos, declaro sanidad divina. Aquellos que están orando por un llamado, te pido que tú le hagas ese llamado específico. Hay un llamado general, pero también hay un llamado específico. Sé tú trayendo un llamado específico a aquellas personas que van a ver este programa. Hacen falta obreros para este tiempo y declaro una juventud que como nunca será cada día transformada y que cada día esa juventud buscará tu rostro. Yo los bendigo en esta hora y declaro tu paz sobre ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Nos vemos la próxima. Dios me lo bendiga. Dios me lo guarde. Shalom. Bendiciones.